para el tratamiento de múltiples enfermedades de tipo gastrointestinales que están relacionadas con la hipersecreción de sustancias gástricas, como por ejemplo el ácido clorhídrico u otros jugos gástricos, encontramos la familia de los antiácidos, siendo de aquí una familia muy conocida, los inhibidores de la bomba de protones, donde encontramos al principal exponente de todos, el omeprazol. Sin embargo, el omeprazol posee dos hermanos que, aun teniendo las mismas características tanto moleculares como funcionales, el omeprazol puede ser algo distinto a sus variantes, como por ejemplo el esomeprazol o el pantoprazol, siendo este último el protector de estómago más utilizado por vía parenteral, cuando la vía enteral no está disponible o se prefiere no correr riesgos con él. El pantoprazol es un fármaco que pertenece a la familia de los antiácidos y dentro de los mismos se engloba en el grupo de los conocidos como inhibidores de la bomba de protones, junto con otros semejantes como por ejemplo el omeprazol o el esomeprazol. El pantoprazol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo diversos nombres comerciales, siendo el más conocido el de Anarastra. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del pantoprazol, donde vemos la principal particularidad común con el resto de la familia de los inhibidores de la bomba de protones, es decir, la presencia de un grupo central de tipo benzoimidazol, al cual se le unen distintas estructuras, por ejemplo, mediante un enlace de tipo sulfato, es decir, por un átomo de azufre. Y a diferencia del esomeprazol y del omeprazol, el pantoprazol posee la particularidad de dos átomos de flúor radicales en el extremo. Al igual que su familia de los inhibidores de la bomba de protones, el pantoprazol se utiliza para el tratamiento y la prevención de las úlceras gastrointestinales, así como también en el tratamiento y la profilaxis de la esofagitis, así también de los reflujos gastroesofágicos. También podemos utilizar el pantoprazol en el síndrome de Zollinger-Ellison y también se puede utilizar en la profilaxis gastrointestinal, por ejemplo, de ciertas pruebas diagnósticas, como podemos mencionar las endoscopias, siendo la más utilizada para el pantoprazol la gastroscopia. Sin alejarse mucho de la línea de otros semejantes farmacológicos como el esomeprazol o el omeprazol, el pantoprazol apenas suele estar contraindicado en los pacientes, ya que es un fármaco bien tolerado, a no ser que el paciente presente un cuadro de alergia o hipersensibilidad al pantoprazol, en cuyo caso no lo utilizaremos. Y dentro de las precauciones, tenemos que saber que el pantoprazol se debe utilizar con cautela en pacientes con cierto grado de nefropatía y o hepatopatía. También hay que tener mucho cuidado en los pacientes que presentan infecciones gástricas, por ejemplo, en la gastritis, la gastroenteritis, así como también otras enfermedades producidas, por ejemplo, por cepas bacterianas, como el Helicobacter pylori. Se ha demostrado que el pantoprazol puede reducir la absorción de la vitamina B12, es decir, de la cianocobalamina, por lo cual el pantoprazol en pacientes
que tenga un déficit de esta vitamina, es mejor no utilizar el pantoprazol para favorecer la absorción tanto enteral como parenteral de la vitamina B12. También tenemos que revisar los niveles y valores de los electrolitos cuando administramos un protector de estómago, es decir, un inhibidor de la bomba de protones, así como también se ha evidenciado que el pantoprazol en geriatría, es decir, administrado a las personas mayores, está estrictamente relacionado con un aumento de fracturas óseas, especialmente si el paciente es frágil. Y también tenemos que decir que el pantoprazol hay que monitorizar los niveles del electrolito, o mejor dicho, del oligoelemento del magnesio, así como también hay que revisar las interacciones del pantoprazol con el resto de la farmacología existente. El mecanismo de acción del pantoprazol es absolutamente idéntico al de su familia, es decir, al de los antiácidos de tipo inhibidores de la bomba de protones. Como bien dice el nombre, el pantoprazol, su principal acción es la inhibición del complejo enzimático proteico de la HK-ATP-ASA. Este complejo es lo que se conoce como la bomba de protones presente en la superficie de las células parietales gástricas. ¿Qué consigue el pantoprazol mediante la inhibición de la bomba de protones? El aumento del pH gástrico, es decir, la alcalinización de el interior gástrico, así como la disminución del principal jugo gástrico del mismo, el ácido clorhídrico, por lo cual el pantoprazol ejerce una protección gastrointestinal mediante la inhibición de la bomba de protones. La vía de administración más usual del pantoprazol es la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central, aunque también existen preparados farmacológicos de forma enteral. Pero debemos de saber que en la propia familia de los inhibidores de la bomba de protones, el pantoprazol es el protector estomacal más utilizado por la vía parenteral, mientras que, por ejemplo, el omeprazol, el primer antiácido inhibidor de la bomba de protones, es el más utilizado por la vía enteral. La posología más habitual del pantoprazol suele ser bastante estandarizada, pero debemos de tener en cuenta ciertos puntos, como por ejemplo, saber cuál es el periodo de tratamiento que el paciente va a tener con el pantoprazol, así como la gravedad o cronicidad de la patología que presenta. Si utilizamos el pantoprazol para el tratamiento de los reflujos gastroesofágicos, podemos utilizar 20 miligramos diarios, aproximadamente durante un periodo de 2 a 4 semanas, según se requiera. Mientras que en las esofagitis podemos doblar o incluso cuadruplicar esta dosis, por ejemplo, utilizar de 40 a 80 miligramos diarios durante un periodo aproximado de 4 a 8 semanas, según se valore en la especialidad facultativa. Que utilizamos el pantoprazol para el tratamiento del síndrome del Fourier-Ellison. Utilizaremos dosis máximas aproximadas de 80 miligramos diarios. Y si finalmente utilizamos el pantoprazol para el tratamiento o la prevención de las úlceras gastrointestinales, por ejemplo, en un paciente que esté en un tratamiento crónico con analgésicos de tipo no esteroideos, con los AINES, podemos utilizar una dosis de forma enteral de 40 miligramos
cada 24 horas durante unas 4 u 8 semanas. Mientras que por vía parenteral podemos utilizar 40 miligramos diarios, pero con un periodo algo más corto de 2 a 4 semanas. Y en los ámbitos pediátricos, el pantoprazol se puede utilizar a la misma bibliografía que de adulto, aunque se pueden requerir dosis algo menores. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del pantoprazol con el resto de la farmacología existente, deberemos de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con el pantoprazol, incluido dentro de la propia disolución. Y si atendemos a las interacciones, debemos de saber que el pantoprazol tiene sinergia y potenciación de los efectos terapéuticos y adversos si se administra con anticoagulantes de tipo orales, la warfarina, el afenocumarol, y con el metotrexato. Y por el contrario, el pantoprazol tiene antagonismo o disminución de su acción terapéutica si se administra con sustancias terapéuticas de tipo imidazol. Es difícil encontrar a un paciente o individuo que tenga reacciones adversas a la administración de pantoprazol y en especial a la administración de cualquier inhibidor de la bomba de protones. Pero no por ello podemos decir que el pantoprazol es un fármaco 100% seguro. Algunos de los efectos adversos más comunes que han aparecido en la administración de pantoprazol, es la aparición de dolor abdominal, así como cuadros de cefalea y de vértigo, los cuales suelen ser bastante usuales durante los primeros días de terapia con el pantoprazol. También se puede dar casos de dispepsia, así como de diarrea o de estreñimiento. A nivel dermatológico, el pantoprazol puede generar cierta adversidad, más especialmente relacionada con la vía de administración parenteral, como por ejemplo la aparición de tromboflebitis o irritación y prurito en la zona de administración parenteral. Y a nivel gastrointestinal se ha demostrado que el pantoprazol puede generar pólipos de tipo gastrointestinales, pero suelen ser muy raros y especialmente están relacionados con casos de administración del pantoprazol a muy larga terapia. Y en el embarazo y la lactancia, el pantoprazol tiene categoría C, es decir, se puede administrar, pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo en la gestante y en el propio lactante. Finalmente, nos queda decir que el pantoprazol, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas de actuales de reemplazo renal, no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no, por lo cual no se debería utilizar en los ámbitos de diálisis y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis, ni siquiera en aquellos pacientes con alto grado de nefropatía y o hepatopatía. Debemos de saber que el pantoprazol, aun siendo de la familia de los inhibidores de la bomba de protones gástrica, su vía de administración principal es la vía parenteral, debido a la presentación en viales para su reconstitución y posterior administración endovenosa, pero también existen fórmulas enterales. También tenemos que decir que la dosis del pantoprazol, aunque están bastante estandarizadas, pueden variar dependiendo de la patología que presente el paciente, la evolución del mismo y, por supuesto, la farmacología de la que se dispone del pantoprazol. Recordando que las dosis de pediatría se utilizan también
para el tratamiento de las afecciones gástricas al mismo nivel de los adultos. Y aunque el pantoprazol apenas presenta adversidad, es un fármaco bastante seguro, siempre hay que tener en cuenta el historial alérgico del paciente y saber si podemos utilizar el pantoprazol u otra alternativa farmacológica.